Pues muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Espero que estéis llevando bien la tarde. Aquí en esta zona tienes que refugiarte. Si es posible de la calle, poner el aire acondicionado y ya está, no hay otra solución. Y hidratarse mucho, que eso siempre es muy importante. Buenas tardes, Guille Willy, bienvenido. Buenas, Bea, bienvenida. Espero que vaya todo bien. Por allí por el norte seguramente estaréis más fresquitos, me imagino, o al menos eso espero. En definitiva, bueno, deciros que muchísimas gracias ya por esos 600, más de 600 seguidores ya, 601 y como lo prometido es deuda, pues por aquí más fresquito. Eso, hombre, por lo menos allí que conservéis todavía, ¿no? Que para eso tenéis la fama. Aquí abajo en Andalucía, pues la cosa está ahora mismo que arde. Casi, estamos casi para carbonizarnos casi. Pero bueno, es verano, es lo lógico. En verano no puedes pedir, o sea, no le vas a pedir al verano que te traiga temperaturas de 20 grados en esta zona. Eso no lo he vivido yo ni siendo muy chico. En Murcia da miedo. Hombre, Bon Empalme, buenas tardes. Y muchísimas gracias por esa suscripción. Ya 4 meses, la Virgen. No sabía que llevabas ya tanto tiempo. Muchísimas gracias, Bon Empalme. De verdad, muchas gracias. En definitiva, pues como os digo, vamos, con el calor y todas esas cosas, pues es verdad que está uno que pasa el tiempo, sí. 4 meses pasan rápido, Y es verdad que no había tenido tiempo. Ayer quise hacer un directo explicando todo lo que había sucedido, o bueno, lo más interesante, ¿no? A nivel técnico en cuanto al Gran Premio de Austria, pero no me fue posible. Y luego además tuvimos los problemas con GPcast, entonces he decidido hacerlo hoy esta tarde. Tampoco no lo voy a alargar mucho. Y hacer un repasito, como dice el título, y luego pues si tenéis alguna pregunta también podéis contestando, y sobre todo por vuestros pareceres, etcétera. Y luego a las 10 nos escuchamos en GPcast, que como ayer no pudo ser, pues hoy habrá que volver a intentarlo. Espero que Charlie ya tenga arreglado el tema del sonido y podamos hacer el GPcast pues dentro de lo que cabe tranquilo. No sé por dónde, bueno. Y digo, a ver si iba a empezar. Muy buenas, buenas tardes. A ver. Iba a empezar por todo el tema técnico y tal. Luego, si queréis, también os doy mi opinión sobre los límites de pista y demás. Pero bueno, prefiero no calentarme ahora y estar más tranquilo. El tema de la degradación en Austria. ¿Os acordáis que ya el viernes os hablé de que era un circuito que yo esperaba que fuera una carrera a 2 paradas, como al final así fue? Básicamente nadie pudo intentar una estrategia de una sola parada, salvo Verstappen, que yo creo que era el único que realmente, o al menos yo lo vi, que estaba en ese mood, ¿no? Tenía chances de poder intentar de terminar con una sola parada. Lo tenía facilísimo. Pero bueno, al final Max Verstappen está escribiendo su propia historia, quiere los récords y para ello pues bueno, busco la parada. Ahora hablaré un poquito de eso porque también tengo aquí los gráficos de Pirelli. En definitiva, pues como os digo, gracias a Fórmula Data Analysis por todos esos datos que comparte en Twitter. La verdad es que son muy útiles y a mí me vienen de perlas para explicaros todo una serie de cositas que me interesa explicaros normalmente. El tema es que ya en la carrera de sprint, quería deciros, observé que, y ya lo dije antes incluso de la carrera de sprint, que el C4 y el C3 iban a ser los neumáticos de carrera. Eso es obvio. El C5 es un neumático excesivamente volátil, ¿no? No es que sea blando, ningún neumático este año son blandos, realmente blando al sentido de lo que la gente espera de un blando, que dure unas 10 vueltas, 12 vueltas. Pero sí es un neumático que enseguida se puede sobrecalentar y entonces te puede dar problemas, ¿no? a lo largo del relevo. Y no es un neumático recomendable nada más que para la clasificación. En carrera un C5 es un neumático realmente inestable para ello. Y es verdad que de los compuestos de seco de Pirelli,
hasta ahora los que a mí más me están convenciendo de que son neumáticos realmente muy buenos para las carreras son el C4 y el C5, que curiosamente en este circuito eran el medio y el duro. Como veis, no hay un crossover claro. O sea, si veis, realmente en la media de tiempos que se toma con los neumáticos duros y los neumáticos blandos, en los neumáticos medios, perdón, como veis no hay un crossover, no hay un punto en el que el medio empieza a degradar mucho y el duro entonces le empieza a recortar tiempo, al contrario. Entonces al final la conclusión es que el C4 fue el neumático de carrera, y de hecho esta vez Aston Martin creo que eso sí lo leyó bien, en el sentido de que tanto Fernando como Stroll guardaron 2 juegos de medios. Sobre Fernando estoy seguro, Stroll creo recordar que también. El tema es que con el duro es verdad que al principio Fernando iba a una estrategia de parar bastante más tarde, pero se le juntaron 2 factores. Se juntó esto primero que estáis viendo aquí en esta gráfica, que el neumático medio realmente no tenía una caída de rendimiento tal que hiciera que cruzara con el neumático duro. Entonces claro, tú puedes parar más tarde que yo, sí, pero resulta que es que a mí tampoco me están cayendo los tiempos. Luego, al final la distancia, como mucho con el C3, puedes empujar más, intentar empujar más tiempo y mantener la distancia, pero no estaba recortando con sus supuestos rivales. Y de eso se dieron cuenta en Aston Martin. Y aprovecharon ese virtual que salió al principio para hacer la parada, poner el neumático medio y ya con el neumático medio tener un mejor rendimiento. De todas maneras no ha sido el gran premio de Aston Martin, eso ha quedado ya bastante claro. Pero dentro de un orden creo que minimizaron daño, así que ni tan mal, ¿no? Y os quería enseñar esto precisamente para eso, para que vierais porque la fotografía de carrera está aquí básicamente. Al final el neumático C4 fue el neumático de carrera, y quien tenía más juegos de C4 nuevos guardados tenía la mano ganadora con respecto a sus rivales, ¿no? Así que sorprendente, no mucho por el tipo de circuito que es, porque Austria, como os dije el viernes, es un circuito con 10 curvas físicas, de las cuales curvas realmente son 7. Me refiero a que son 7 en el tema de que el ingeniero se preocupe del reglaje del coche. Es decir, hay 3 curvas que se pasan a fondo, que realmente para el tema de reglaje de un vehículo no significa absolutamente nada. Entonces tenemos 7 curvas. De esas 7 curvas hay, yo diría que 1,5, siendo muy generoso, bueno, vamos a decir que 2. Tendríamos la curva 4, casi es una curva de amplio radio, es verdad que es una curva que subvira el coche bastante. Y la curva 5, que la curva 5 es una curva, como le gusta llamar a Charlie, pestosilla, ¿no? Es una curva que frena el coche y que además subvira también, y hay que coger todo el piano de salida. Esas 2 curvas realmente podríamos decir que son las únicas de todo el circuito, de esas 7 que he dicho, que podríamos decir que son de apoyo largo, ¿no? Es decir, que la aerodinámica juega un papel fundamental. La curva 6, la siguiente, está la 4, la 5, la 6, que es la siguiente a izquierda, esa se pasa a fondo, porque además hay que hacerla con mucha confianza, con mucha fe. Si has salido bien de la anterior y has cogido bien el piano, abres mucho y luego esa curva se pasa con mucha confianza. Es también una curva de alto apoyo aerodinámico, pero no tan exigente como son las 2 anteriores. Y ya de 7 curvas ya he eliminado 2, ya me quedan 5, y por eso he dicho que bueno, vamos a ser generosos, le vamos a poner 2 curvas al circuito. La curva 6 para mí no es una curva que suponga un problema enorme, ¿no?, a la hora de gestionarla aerodinámicamente. Y ahora ya nos quedan 4 curvas, las cuales pues son 2 de ellas son ángulos rectos, pero no son a baja. Una de ellas sí, la curva podríamos considerar la curva 3. La curva 1 no es de baja velocidad precisamente, es una curva media, pero no es de velocidad sostenida tampoco. O sea, al final tienes un circuito un poco raro en ese sentido, y que sobre todo en eventos de tracción va a sufrir un poquito más el neumático, pero tampoco mucho. Y luego el apoyo aerodinámico realmente solo va a ser exigido en 2 curvas, las cuales una es a derecha y la otra es a izquierda, luego por lo tanto afinas compensas, y el desgaste de neumático no te va a suponer un problema grave. Por eso Pirelli también llevó los compuestos C4 y C5 y no llevó compuestos más duros,
Por ejemplo, por poner un ejemplo muy diferente, ¿no?, a Austria, pues Barcelona. En Montmeló, Pirelli llevó neumáticos C2, C3, C4. Llevó C2, C3 y C4 porque ya le ha pasado que ha llevado la gama más dura y no... Y Montmeló se ha comportado, dependiendo de las temperaturas, de tal manera que al final era casi una parada más, y la segunda de poco de seguridad. En este caso sí obligó a que hubiera un poquito más de movimiento, pero a pesar de ello es un circuito muy diferente, ¿no? Tienes en Montmeló concretamente, tienes el curbón Renault, la curva 3, tienes la curva 4, que es muy importante el apoyo. Luego tendrías la 5, 6, 7, no sé si siempre me confundo, la 8 o la 9, que antes de llegar a la recta anterior y antes de llegar a la curva de la Caixa, esa curva es de muchísimo apoyo aerodinámico y siempre es el neumático delantero izquierdo el que más sufre. Y luego otra vez de nuevo, tanto en la penúltima como la última, otra vez el neumático izquierdo delantero es el que más sufre. Entonces, claro, tienes que llevar un compuesto que aguante todo eso. Pero Austria no. Entonces, claro, en ese sentido, pues está clara la elección, y que el neumático de carrera fue el C4. Eso queda más que claro. No sé si tenéis... Hizo 25 vueltas con el medio, como dice Lo. Sí, es que realmente ahí Fernando, ya digo, pero no solo Fernando, los Red Bull, etcétera, todo el mundo en ese sentido, el neumático de carrera fue el medio, repito. Aquí veis lo que nos pone Fórmula Data Analysis, pues para que lo veáis. Esto es más visual, ¿no?, que otra cosa, pues la distancia con el líder, ¿no? Y además estoy convencidísimo que Red Bull reguló mucho con Verstappen, regularon mucho el ritmo de carrera. Quiero decir, Verstappen en todo momento estuvo relativamente cómodo, todo lo cómodo que se puede estar en un Gran Premio. El resto, incluido Leclerc, fueron pues a lo máximo, ¿no? Dentro de que todas las carreras de Fórmula 1 actuales son de gestión, el resto pues tuvieron que ir al máximo que les da ahora mismo o que les permiten su vehículo. Lo sorprendente aquí, veis que están las dos ventanas de parada, veis perfectamente, veis la primera parada más o menos donde ocurre. En estos gráficos veis perfectamente cómo va aumentando la distancia. De repente hay como un pico, ¿no? Y luego de repente hay un pico al revés. Bueno, pues esa es la parada de Verstappen, ¿veis? El resto de pilotos, fijaos que paran mucho antes. ¿Por qué? Porque intentan aprovechar ese virtual safety car. A Fernando ese virtual no le vino nada bien, y además se juntaron, ya digo, esos dos factores, que el virtual fue relativamente pronto. Creo recordar que la vuelta 14, 13, 14, aquí sale más o menos, creo que sí, que sale en la 14 o 16 la parada. El tema, repito, el virtual salió en esa vuelta, si no recuerdo mal, creo que fue eso, la 14, y claro, muchos pilotos aprovecharon para parar. Si Fernando se hubiera quedado en pista, pues volvemos al gráfico. Fijaos, el resto de pilotos le hubieran recortado mucho tiempo. O sea, realmente Aston Martin ahí estaba entre la espada y la pared. Sí, lo único que podría haber hecho Fernando, quizá intentar una sola parada, es decir, ya alargar, sufrir el sting con ese neumático duro, y tratar de alargarlo más allá de 40 vueltas con un solo juego de neumáticos, y luego ya poner el medio y terminar la carrera. Pero claro, hubiera perdido mucho tiempo. Además, en este gráfico queda muy claro eso. Entonces Aston Martin, con buen criterio, hicieron la parada y pusieron el neumático medio, porque si no hubiera sido una sangría de tiempo para Fernando. Luego, cuando para Verstappen, aquí lo veis, efectivamente la distancia con Leclerc no era suficiente en ese momento, porque Leclerc aprovechó ese virtual safety car para parar, y eso le vino muy bien con Verstappen. Pero el ritmo de Verstappen es brutal. Fijaos cómo recupera desde la vuelta. Ahora después lo veremos en el gráfico de Pirelli, que ahí está más claro. Pero recupera en el lapso de unas 10 vueltas aproximadamente, no sé si llega a 10 vueltas. Recupera el tiempo, adelanta a Leclerc con una marcha imperial, podríamos decir, y a partir de ahí imparable. Y luego hay un detalle: Verstappen vuelve a parar. Sabéis que, fijaos que quedaban ya hasta las 70, pues quedaban 20 algo, 21, 22 vueltas. Verstappen vuelve a parar,
Creo que Verstappen sí podría haber intentado una sola parada, pero bueno, es verdad, llevaba el neumático que llevaba, en fin, y ya hemos visto el duro cómo se comportó de manera general, así que sí, tampoco estuvo tan mal, ¿no? El parar por parte de Verstappen, o vamos, no lo vi tan problemático como si lo vieron en algunos sitios, pero bueno, las carreras tienen muchos puntos de vista y normalmente desde el punto de vista de estrategia de los equipos hay muchísimos datos a manejar. Hay programas que te calculan el tiempo por vuelta, te calculan más o menos las vueltas, el ritmo que debes de llevar, etcétera. Y esas cosas no están disponibles para la retransmisión en televisión. Entonces, claro, en la televisión simplemente es observación y ver los tiempos, y es más difícil cuadrar esas cosas. Los equipos sí tienen mucha más información, manejan mucha más información, saben también de qué es capaz su coche, cosa que tú hasta cierto punto no conoces todos los pros y los contras de ese vehículo, entonces es muy difícil saber realmente qué es lo mejor y qué es lo peor. Entonces, en este caso, bueno, pues consideraron al final Red Bull, Verstappen, mejor dicho, consideró que tenía que parar, él quería la vuelta rápida, bueno, pues ya está. Esa tercera parada, ¿no? Esa que fue realmente la segunda parada, sí, la tercera, esa es la que queda un poquito, pero bueno, Verstappen es el tipo, ya sabéis, quiere los mejores números, quiere los tal, pues es lógico que busque las vueltas rápidas y es lógico que busque los récords, así que en ese sentido no está mal tirada. Veis que la línea naranja está, os la señalo aquí, veis a Sainz donde está y veis a Pérez. Curiosa la carrera entre Pérez y Sainz, y un detalle muy curioso es que Ferrari jugó, a pesar de que se la jugó a Sainz, luego jugó muy bien con Sainz para frenar a Pérez para que Leclerc consiguiera ese podio. Así que buena jugada por parte de Red Bull, por parte de Ferrari en ese aspecto. Mal parado salió Sainz, pero bueno, Ferrari está claro, ya lo llevamos diciendo hace tiempo, su piloto estrella en este caso se considera que es Leclerc. Bueno, eso ya son consideraciones de cada uno, y en el caso de Ferrari pues consideran que su piloto estrella es Leclerc, por lo tanto eso debe de estar más que claro. A mí lo único que sí me genera duda es la última parada de Verstappen, que creo, fijaos la distancia que hay, el gap, o bueno, sí, la distancia era tan enorme que prácticamente no iba a pasar nada, pero Pérez había hecho la vuelta rápida, si no recuerdo mal, y claro, había que Verstappen la quería, así que ya está, simple y llanamente. Por lo demás, Fernando minimizando daños. Al final, ya digo, como tuvo que parar con ese virtual, Fernando, bueno, pues tuvo una carrera un poquito más a la defensiva, ¿no? Luego sí se acercó a Norris bastante por el tema de que le dijeron por radio lo de las posibles sanciones, etcétera, pero bueno, al final minimizó daño. Y en el caso de Sainz, ya digo, jugaron muy bien con él para frenar a Pérez. Sobre todo Sainz estuvo muy inteligente con Pérez en esa defensa, hasta que Pérez por fin se desembarazó de Sainz. Fijaos qué vuelta fue, donde está aquí, donde se cruzan las dos líneas. Y ya Pérez recuperó tiempo, sí, pero a Verstappen no le estaba recuperando tanto. O sea que ahora a Leclerc, pues fijaos que al final, gracias a esa defensa de Sainz, Leclerc, dentro de un orden, pues acabó relativamente cómodo también en esa segunda posición. Otro detalle, para que veáis cómo cambia la salida con neumático medio o neumático duro. Fijaos que toda la parrilla salió con neumático medio, excepto Fernando, que salió con duro. Y el único que sale, o el único que tuvo una peor salida que la de Fernando, fue Sargent, con neumático medio. Todos salieron, bueno, realmente salieron muy parejos. Tsunoda, Norris, Russell, Bottas, Piastri y Alonso en el compendio del 0 a 200. La salida de 0 a 100 es mala, 3,3, bastante. En un Fórmula 1 una décima en un 0 a 100 significan bastantes metros. Y luego el 100 a 200 sí es mejor, está más o menos en la media. Veis que Verstappen tiene también 2,3, Gasly 2,3, Zhou 2,3. El compendio 5,6. La salida de Fernando pues fue lenta.
La mejor, la de Leclerc. Leclerc hizo un salidón, 5,2. Verstappen, por ejemplo, lo tenemos aquí 5,5. Perdió 3 décimas en la salida con respecto a Leclerc. A pesar de ello, Leclerc no, al final Verstappen siguió líder y no pudo. Pero Stroll no hizo mala salida, 5,5. Sobre todo el 0 a 100, un 3.0. El 100 a 200 es posible que si Stroll tuvo que esquivar, tuvo que mover el coche, no recuerdo ahora bien la salida de Stroll, eso también te hace perder tiempo. Entonces tuvo el peor 100 a 200, pero tuvo el mejor 0-100. Esos son detallitos también a estudiar, ¿no? y a mirar. En el tema de las velocidades punta, pues Ocon es el que registró la velocidad punta máxima en el Gran Premio, 333 km por hora. Y en la peor velocidad punta, pues tenéis ahí la de Leclerc, 314. Leclerc viajó realmente muy solo durante toda la carrera y sin posibilidad de usar el DRS prácticamente durante toda la carrera. Incluso cuando se ven estos datos, incluso pueden tener DRS con algún doblado, etcétera, pero claro, el piloto no utiliza, digamos, todo el potencial, ¿no?, del vehículo, sino que va en un modo de el deployment de energía, es lo que quiero decir, el modo de la entrega de energía eléctrica de la parte híbrida suele ir en un modo conservador para conservar un poco más de energía eléctrica en la batería por si luego más tarde lo necesitas. Entonces esto también indica muy mucho en qué modo vas, ¿no? Y por ejemplo Fernando tuvo una carrera muy conservativa, porque luego tenemos por ejemplo a Stroll, a ver si lo encuentro aquí, 325, ¿veis? Lo que es viajar en el rebufo a lo que es viajar un poquito más solo, ¿no? Un poquito más alejado de ese rebufo. Bueno, esto también indica un poco cómo te encuentras, ¿no? O sea, en qué situación estás en el circuito y cuáles son tus posibilidades. Verstappen, por ejemplo, también lo vemos aquí bastante abajo, a pesar de llevar un Red Bull. Sí es verdad que tuvo posibilidades de DRS y como se nota, ¿no? 323. Pero ya digo, Ocon, por ejemplo, 333. Pérez 331, ahí vemos las posibilidades. Aquí vemos el potencial de Red Bull, ¿no? O sea, Verstappen no estuvo en ningún momento usando el coche a todo lo que pudiera dar, ¿no? Pérez sí tuvo que hacer remontada y se nota muchísimo en esas velocidades. Así que esto también suele ser una tabla bastante interesante que la comparte. Esto lo vamos a cerrar. La comparte este muchacho, Fórmula Data Analysis, y la verdad es que es bastante interesante observarla, ya digo, sobre todo porque aquí se ve muy bien quiénes viajaron en rebufo, qué optimización o no optimización del consumo de combustible, etcétera, etcétera. Suele ser bastante cantosa en el sentido también del si viajas solo, si viajas con gente, si estás aprovechando todo el potencial del coche o si no lo estás aprovechando, si has podido usar mucho el DRS, si no lo has podido usar, etcétera. Así que eso. Muy buena, Warrior, buenas tardes. ¿Qué más? No sé por qué me preguntas. ¿Y eso por qué? No sé si te refieres a lo de las 25 vueltas en medio o a algo que he dicho antes. Si me lo puedes. ¿Por qué eligió duro a Fernando? Ya, vale. ¿Por qué eligió duro? Bueno, pues porque quería una carrera a la contra. Era una manera de jugársela e intentar ir a por el podio. La única manera que tenía Fernando y Aston Martin de luchar por un podio era intentar algo distinto. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, al final resulta que en carrera el neumático duro no se comportó, o sea, no era netamente superior en desgaste al medio, y ese fue el problema, que el medio alargaba mucho su vida, y claro, si alargas mucho la vida del medio, siendo un compuesto un paso más blando, tienes que no degrada tanto. Tiene un neumático que tiene un potencial por vuelta mayor y al no degradar tanto, el C3, el duro, no compensa. El duro puede durar un poquito más, pero ya habéis visto que en el gráfico al final los tiempos se perdían. Y luego el Virtual Safety Car que le vino muy pronto. Ya digo que sé que hubo gente que pensó que si se hubiera quedado fuera con el duro, bueno, habéis visto en el gráfico que os he enseñado hace un rato que si se hubiera quedado fuera, igualmente la sangría de tiempo con respecto a los que hubieran puesto medio hubiera sido brutal. Y entonces a la hora de parar hubiera caído muchísimas posiciones. Imaginemos que Fernando para entre la vuelta 40 y 50
aunque Fernando hubiera conservado una tercera ficticia, una tercera posición, el problema es que cuando hubiera parado a poner el medio, hubiera salido muy atrás, hubiera salido a lo mejor seguramente por debajo del 10º, y eso en Austria hubiera sido un problema. Ahí estáis viendo las velocidades de puntas de Stroll y de Fernando, por ejemplo, hubiera sido un problema. Entonces creo que en ese aspecto al final Aston Martin tuvo que ir a la opción menos mala, que era parar donde pararon todos y tratar de defenderse y conservar la posición. ¿Leclerc de verdad tenía peor ritmo que Sainz o se benefició del tercer DRS buena parte de la carrera? A ver, yo te diría que Leclerc, Xavi, el tema de Leclerc es que es complicado de opinar, porque tampoco sabemos realmente cuánto estaba conservando en ese primer stint cuando se acercó Sainz y lo estaba encimando. Realmente luego Leclerc fue capaz de imponer mucho ritmo más tarde, y eso me hace pensar que quizás estuvo conservando un poquito al principio, pero sí, yo también opino que quizás ahí Ferrari, con el ímpetu que llevaba Sainz, intentar hacer pasar a Sainz y que Sainz hubiera intentado ir a por Verstappen. A lo mejor Verstappen en ese momento abre la espita, se escapa y no hay manera de cogerlo, y entonces que le devuelva la posición a Leclerc, pero podrían haberlo intentado. Lo que pasa es que bueno, Ferrari ya sabéis que no, esas cosas las tiene muy claras. Y luego, sobre todo y ante todo, el gran perjuicio fue la parada. La parada la hicieron al mismo tiempo los dos y además fue un desastre al final. Entonces, sí, Sainz se benefició del DRS. Es posible que Sainz también fuera enganchado, pero creo que en ese momento Sainz iba a un ritmo diferente, o que llevaba un deployment de energía diferente, y Leclerc que estaba a otras cosas, ¿no? O el ingeniero de Leclerc le había dicho a Leclerc que conservara un poquito. Al menos es la impresión que me da. No estoy seguro al 100%, pero es la impresión que da. Bueno, Empalme nos dice que si al Virtual Safety Car hubiera salido... Sí, el problema fue el virtual, que fue muy pronto. Todos los que pararon y pusieron neumáticos nuevos, a Fernando no le hubiera venido nada bien. Entonces, y al final, os repito, el duro demostró que no era el neumático óptimo de carrera. El óptimo era el C4, el medio. Pero bueno, eso ya viene siendo habitual en Pirelli, que al final no sabes a qué carta quedarte. A veces es el neumático duro, el neumático de carrera, y otras veces el neumático medio, el neumático de carrera. Así que bueno, en ese sentido, pues nada que nos sorprenda ya. Buenas tardes, Fuente del Cierzo. Y ya os digo, en definitiva, ¿de verdad fue tan desastre la parada de Ferrari? Más allá de la demora en cambiar ruedas, creo que hicieron lo correcto. Sí, no. Yo no estoy criticando la estrategia de Ferrari de parar los dos al mismo tiempo, sino que creo que Sainz tenía que haber dejado un poquito más de tiempo con Leclerc, haber hecho un poquito de caída, porque creo que Sainz por detrás no le estaban achuchando en ese momento, o no recuerdo. También es verdad que la carrera hay detalles que se me pierden, porque tuve algún problemilla con el internet, pero creo recordar que no le estaban achuchando, y no, que termina sancionado por antideportivo, eso. Vale. Pues entonces seguramente no podía dejarse caer mucho. Si vosotros fijasteis mejor en ese detalle. Ya os digo que esa primera parada ahí se me perdió un poquito el tema. Y el otro tema que quería comentaros es que Leclerc, por alguna razón que no acierto a comprender, se demora en esa arrancada un poquito, ¿no? Y eso también hace que Sainz pierda aún más tiempo. Luego, aparte de lo de la sanción que le pusieron a Sainz por límites de pista, etcétera, yo creo que Sainz se descolocó un poquito a partir de ahí. Quizá ahí también perdió un poquito el ritmo, pero ya os digo que en definitiva, no sé, Leclerc estuvo muy inconstante durante todo el Gran Premio. Si os fijáis, el viernes Leclerc alternaba vueltas muy buenas con otras desastrosas. La clasificación para Leclerc el viernes fue muy buena, sobre todo la Q3, pero la clasificación de la sprint, eso que llaman sprint shootout, eso fue un desastre auténtico. Y
Y eso también es un poco indicativo de que Leclerc estuvo sobreconduciendo en algunos aspectos, en algunas en algunos momentos del fin de semana. Pero bueno, eso al final Leclerc quedó por delante de Sainz, que es lo que va a contar, y es lo definitivo. Pero sí, creo que quizás Sainz le faltó un poco más de cabeza fría en un momento determinado, pero bueno, ya está. Son cosas de las carreras y es muy difícil. Ya digo, ese Virtual Safety Car salió en un momento muy raro y además tardaron en sacarlo también. Me acuerdo que el coche estaba apartado, no sé, en fin, cosas muy raras. Pero bueno, ya sabemos que eso, estamos acostumbrados a todos los grandes premios a eso. ¿Qué más? Pues aquí la diferencia entre la vuelta más lenta y más rápida, es decir, el ritmo realmente, que es lo que podéis ver aquí, estos cilindritos que dibuja el señor Formula Data Analysis. Y en los potenciales, ¿no? Entonces vemos como a Verstappen, por supuesto, es muy superior a toda la parrilla, incluido su compañero. Hay una diferencia brutal. En un circuito corto, ojo, que es un circuito de 4,3 kilómetros y un circuito, repito, de 7 curvas. No hay tantas curvas, o sea, a priori aquí no debería de haber unas diferencias tan exageradas. Verstappen hizo lo que quiso. Es verdad que Pérez también influenciado, porque cuando estás remontando no puedes llevar un ritmo o el mismo ritmo que cuando ya estás, digamos, en aire limpio. Pero es que el sábado, por ejemplo, Verstappen le metió un churro a Pérez. En 24 vueltas le metió 21 segundos. O sea, una auténtica burrada. No tiene justificación ninguna el ritmo de Checo este fin de semana. Yo no digo que vaya a estar a la paz de Verstappen, pero con ese coche tú tienes que estar más cerca, bastante más cerca. Y luego, como he dicho antes, lo de los altibajos. Veis a Leclerc y Sainz. Sainz tiene un cilindro un poquito más corto y Leclerc algo más ancho. La indicación aquí es clara. Leclerc en carrera estuvo guardando y luego apretando en otras vueltas. Sainz llevó un ritmo algo más constante dentro de un orden que el que llevó Leclerc. Veis el de Norris. El ritmo de Norris fue muy bueno durante el Gran Premio, pero se benefició. Este sí se benefició bastante del gran tiempo que estuvo en DRS con respecto a otros pilotos. Tuvo el DRS de Carlos, luego tuvo el DRS también de otros pilotos. Norris se benefició mucho de eso. De hecho, el ritmo de Fernando, el potencial de vuelta rápida era mejor, bastante mejor que el de Norris. Sin embargo, Fernando no estuvo en ningún momento incomodando a Norris precisamente por eso, porque Norris tenía ese DRS. Entonces fue más constante Norris que Fernando. El de Stroll veis que es una auténtica borriquería de diferencia de ritmo. Eso es lo que ocurre cuando viajas en tráfico. Y luego vemos los Mercedes, que no estuvieron, aquí estuvieron flojos los Mercedes, pero es que ya incluso el sábado ya se vio que los Mercedes iban a pasarlo regular en este Gran Premio y el domingo así sucedió. De hecho, Alpine se quedó bastante cerca, muy cerca del ritmo de los Mercedes. Así que, bueno, según Toto, el coche era muy malo. Yo no sé qué concepto tienen de coche malo, pero, hombre, podríamos repasar un poco la época McLaren Honda del año 2015 a 2017. Podríamos repasar también la trayectoria de Minardi en el año 2000, 2001, 2002. Hablando de coches malos, hablo. Podríamos mirar a Spiker, a Virgin, no sé, hay por ahí una lista buena de coches significativamente más malos de lo que consideran que es un coche malo aquí los señores de Mercedes, pero bueno, supongo que a lo mejor es que yo tengo el listón muy bajo y ellos tienen el listón muy alto, porque es súper curioso, súper gracioso. Problemas de setup en Mercedes. Los problemas de Mercedes aquí fueron no trajeron nada nuevo, como Aston Martin no trajo nada nuevo. B, las diferencias son súper estrechas entre Ferrari, Aston Martin y Mercedes ahora mismo. Y C, Mercedes todavía está cuadrando y optimizando ese nuevo diseño de coche, porque en realidad Mercedes sí va a cambiar ya la filosofía del coche para el año que viene. Así que en ese sentido a Mercedes vamos a verles muchos altibajos en este año. Lo mismo que lo vamos a ver con Aston Martin, pero bueno, Aston Martin, ¿por qué razón? Pues la principal y fundamental de Aston Martin es que es un coche
de aprendizaje. Un coche para ir poco a poco mejorando todo y poder asaltar el título de aquí a un año y medio o 2 años. Las carreras deberían de poder intentar asaltarlas a partir del año que viene, a mediados del año que viene. Como muy pronto, ojo, no estoy diciendo que lo vayan a hacer, sino que como muy pronto, hasta mediados del año que viene, más o menos ya bien iniciada la temporada. No creo que yendo todo bien, el proceso de diseño todo bien y que todo evolucione favorablemente, no deberían de tener un coche competitivo para poder ganar carreras o poder luchar por victorias hasta entonces. Ahora mismo la victoria es algo que es muy remoto. La famosa 33 de Fernando es súper difícil. Ya lo de Mónaco fue una raya en el agua, como se suele decir, o un grajo blanco, porque realmente Mónaco fueron unas condiciones muy especiales. Me gustaría haber visto, si todo el Gran Premio hubiera sido en seco, qué hubiera pasado realmente. Pero bueno, eso ya queda en el imaginario, ¿no? De pues los Sisi, ¿no? Famosos. Está muy mal acostumbrado, sobre todo el piloto. Sí, es que ya digo, coche malo, o sea, ya sabemos lo malo que es el coche. Claro, yo creo que Toto estaba ya un poco harto de los lloriqueos también, de Hamilton. Creo que Toto, la respuesta fue un poco como: sí, ya sabemos que el coche es muy malo, todo lo que tú quieras, pero que céntrate en pilotar y lleva el coche a meta. Toto mandó a callar, sí, por eso lo digo. Sí, nuestro coche es malo. Dice, soy una broma para ti, ¿no? Muy buena, Xavi, esa, muy buena. Tengo fe en Hungría para la 33. Hola, Jero, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Muy buena. Pues lo dicho, ya digo, lo de la 33 va a ser súper complicado. Es que no se le ven grietas. El único coche al que no se le ven flaquezas es precisamente al Red Bull. El resto todos tienen fortaleza y flaqueza. En el caso de Ferrari es una ventana de funcionamiento estrecha, aunque eso lo están corrigiendo. El coche ya pueden bajarlo un poco más de suspensión, o por lo menos aquí en Austria han podido hacerlo, y eso les ha permitido no tener ese porpoising que tenían anteriormente. Sin embargo, luego tienen otros problemas, ¿no?, con el coche. Por ejemplo, la carga aerodinámica que generan no es tan alta como pueden generar, sobre todo lo que es la frenada, un Aston Martin o un Mercedes. Aston Martin y Mercedes precisamente donde más fuertes son en la frenada, en la tracción a la salida de curva, pero luego tienen también otros problemas, sobre todo Aston Martin, que poco a poco ha ido corrigiendo, pero son defectos que no desaparecen. Y aparecen ¿dónde? Pues en circuitos muy específicos, como Austria, en la situación que ocurrió en Barcelona, que se complicó todo el sábado. El fin de semana se complicó mucho el sábado, y unos reglajes que no eran adecuados. Así que veremos estos altibajos a lo largo de, por lo menos hasta que no pase el verano, hasta que no pase el parón de veraniego, vamos a ver estos altibajos en los tres equipos, en Ferrari, en Aston Martin y en Mercedes. Y lo de McLaren es que lo pongo muy en cuarentena, porque sí, el ritmo de Norris fue maravilloso, mucho, bueno, como dice aquí el amigo Fórmula Data Analysis, 0,8 segundos por vuelta más rápido que su compañero de media, o sea que sinceramente el coche funcionó y funcionó muy bien, pero circuito específico, neumáticos muy de la gama Pirelli, los más blandos. A ver qué pasa en Silverstone, a ver qué pasa con la nueva carcasa. Ojo, que todo eso puede cambiar de nuevo mucho. El tema, como he dicho antes, ¿no?, Mercedes, Aston Martin sobre todo, que es una cosa que quería comentaros. El neumático medio, veis como en el caso del Aston Martin, los tiempos son algo mejores con el neumático medio. Lo veis ahí, los puntos verdes oscuros, hay más puntos verdes oscuros que puntos verdes claros, y veis la línea donde se traza, la línea verde clara donde se traza. Ferrari, veis cómo empieza muy fuerte con el neumático medio, sin embargo luego degrada muchísimo. O sea, al final, si Aston Martin y Mercedes incluso hubieran tenido una clasificación mejor, no hubiera habido gente un poquito ahí rara por medio, ojo que la degradación de Ferrari con el medio era alta. Sin embargo, luego con el duro veis que el crossover se produce de una manera mucho más suave con Aston Martin, con Mercedes. Aston Martin ni siquiera el duro llegó a hacerlo funcionar. También las temperaturas fueron bajas, ahora os lo enseñaré. Y Red Bull le da igual, es que a Red Bull le da lo mismo. O sea, Red Bull son una máquina realmente, es impresionante.
Espero que no renueven a Luis. Me da sangre fresca. Gente con hambre y no ganas de ir al Pado a desfilar. Sí. ¿Y a quién ponen? A Luis Sumi. Dice, ¿lo de la degradación de Ferrari es un espejismo o de verdad el coche degrada menos? Ahí lo estáis viendo. Ahí lo estáis viendo en ese gráfico. Concretamente en este circuito, con las temperaturas que hubo. Ahí estáis viendo que el neumático medio sí se le iba a Ferrari un poquito más. Pero el neumático duro, por ejemplo, Ferrari lo mantenía muy muy bien. Luego, bueno, Red Bull está en ese mundo aparte, juegan en esa liga que no tiene nada que ver con la de los demás, así que bueno, en realidad ya os digo, pero Ferrari sí, Ferrari con el duro funcionó muy bien. También es verdad que era un C3, si el duro hubiera sido un C2 o un C1, ya hubiéramos visto otra cosa seguramente. Porque aquí está el kit de la cuestión. Temperatura. Fijaos que la gráfica acaba en 35 grados. La temperatura ambiente no me preocupa tanto, pero la del asfalto sí. Veis cómo cae un montón. El ritmo de Ferrari fue buenísimo en esa segundo y segundo relevo y tercer relevo. La temperatura era baja. De nuevo, como ocurrió en Barcelona. De nuevo, como ocurrió en Canadá. Ya veremos a ver. Pero bueno. Lo de las paradas, que era lo que os quería comentar, ¿no? Lo de... Veis Verstappen cuando para en la 24. En la 49, más o menos, pues una parada más o menos normal. Leclerc para en la 15, paró cuando el Virtual Safety Car, que fue en la 14 donde se abrió el Virtual. Norris para en la 14, Alonso en la 15. Alonso era el único que llevaba junto con Bottas neumático duro. Y veis que Bottas, por ejemplo, se aguanta hasta la 21. Veis que la carrera de Bottas fue un desastre, pero bueno, es verdad que también hay que decir que Alfa Romeo aquí ni estuvo ni se le esperaba. Curioso porque digo eso, porque luego Fernando utilizó un medio usado para calentar más rápido hasta la vuelta 44 y de la 44 a la 71 ya con un medio nuevo. Norris utiliza duro. Fijaos que a Norris sí le fue mejor el duro. ¿Eso qué me hace pensar? Pues que realmente la degradación del McLaren... por eso digo que los resultados de McLaren los pongo en cuarentena. Utilizaron un neumático C3 en un circuito como Austria y que el C3 te vaya mejor a ti que a otros, significa que tu coche calienta muy bien la goma. Ese fue uno de los secretos de la clasificación. Pero luego, si a Norris si Norris hubiera perdido el DRS pronto, Norris hubiera tenido un problema, seguro, de degradación. No lo tuvo. Por lo tanto, pues, también aprovechó muy bien las circunstancias. Pérez, como veis, la remontada hizo que alargara mucho más la parada al principio, 25, luego en la 50. Con el duro llegó hasta la 71 y vemos Verstappen en la 69, que fue donde paró. Vuelta 70, cargar batería, y vuelta 71 ya la vuelta rápida. ¿Necesario? No es necesario realmente. Verstappen iba a ganar la carrera, pero Verstappen lo quiere todo. Pues ya está, punto. No hay más nada que discutir. En el caso de Hamilton, lo veis ahí, en la vuelta 14 también, Russell en la 14, mucha gente paró en la 14 y entre la 14 y la 15, porque vieron la oportunidad con ese virtual. Para mí, pues creo que Fernando no se equivocó en esta parada. Incluso, en realidad fue porque la ventana se le abrió y, bueno, pues tenía que aprovecharla. Porque realmente con el duro, si Fernando alarga la parada con el duro, no hubiera llegado. Hubiera tenido el mismo problema que Bottas. No hubiera caído donde cayó Bottas, pero sí hubiera tenido que pelearse con los Albon, Gasly, Ocon, etcétera, etcétera. Seguro. Bueno, aquí de todas maneras los resultados están corregidos con respecto a las sanciones que se pusieron. No son los resultados en donde acabaron en carrera, como estáis viendo, o no. 1, 2, 3. No, miento. Sí, esto fue como acabaron en carrera, perdón. Que luego ya corrigieron los resultados. Porque estoy viendo que Alonso acabó sexto aquí. No, Alonso fue quinto, Norris cuarto. Y Pérez, Leclerc, Verstappen. Luego Sainz cayó por culpa de esas sanciones. Hamilton, etcétera, etcétera. Vale. El tema, como os digo, pues ese. De momento no hemos tenido una carrera con calor realmente fuerte como para poder distinguir a ver si hay algún problema, ¿no? En algunos equipos con ese desgaste de goma, con esa usura del neumático. Alfredo nos dice: Albon sería un buen fichaje. Me haría un buen salto como hizo Russell. Sí, no te digo yo que no. De todas maneras, Hamilton, cuando realmente se concentra y empieza y quiere hacer las cosas bien, Hamilton es un pilotazo como la copa de un pino. Lo que pasa que
Como no tiene un coche ganador ahora, pues claro, se enfada y se amontona. En fin. ¿Qué más? Sí, y esto es una cosa que os quería enseñar. Ya os enseñé en su momento el viernes Spielberg cómo era el circuito. Veis que solo el neumático trasero izquierdo realmente es el que sufre un poquito más de estrés lateral. Pero veis que el color es amarillo, luego por lo tanto es un estrés fuerte, pero no demasiado. Los otros neumáticos, el neumático trasero derecho no es tan preocupante, quizás más en tracción, y por supuesto los delanteros son bastante controlables. Veis que el esfuerzo que se pide, el estrés es un 3 sobre 5, la abrasión del asfalto un 4, el agarre del asfalto un 3, tracción un 2, no se pedía mucho. Ese es otro de los motivos del bajón, entre comillas, de Aston Martin. Un circuito donde la tracción no es tan importante. Coches que tienen mala tracción que pueden subsanar ese problema. El agarre lateral 3, downforce 3. Precisamente no es un circuito donde las virtudes del Aston Martin se hagan a relucir. Y el Aston Martin no es un coche que es un coche muy competitivo, pero no es un coche ganador. El coche ganador lo fabricarán cuando tengan los conocimientos, la preparación y las herramientas necesarias. De momento no lo tienen. Y veis el cambio es brutal para Silverstone. Ahí lo veis perfectamente el cambio de colores. Como en Silverstone los neumáticos sufren muchísimo. Claro, Pirelli va a llevar la gama más dura que tiene. Aparte de que vaya a cambiar la estructura del neumático, que la carcasa ahora va a ser más rígida, va a llevar los compuestos más duros, C1, C2, C3. Luego, ¿el C3 era utilizado en carrera? Hombre, prefiero pensar que el C2 va a ser el neumático de carrera. La lógica, de nuevo, que no tiene nada que ver luego con lo que ocurre en carrera, la lógica nos dice que el C2 debería de ser un neumático bastante bueno en carrera. Pero ¿quién te dice a ti que dependiendo de las temperaturas que tengamos en Silverstone, el C1 no se convierta al final en el neumático de carrera? O sea que... Y en ese aspecto, a ver cómo se comporta McLaren, a ver cómo se comporta Ferrari. Habría que ver, a ver, de nuevo resurrección, veremos una resurrección de Mercedes. Hombre, pues si al final el C1 se convirtiera en neumático de carrera, podríamos ver una resurrección de Mercedes, seguro. ¿Aston Martin podría subir a entero? Sí y no. Silverstone es un circuito donde veis que el agarre lateral que se exige es muchísimo, es 5. Aston Martin ese aspecto no lo tiene todavía todo por la mano, pero donde sí lo tiene por la mano es por ejemplo en la tracción, en la frenada. Pero fijaos que por ejemplo el braking 2, tracción 3, de nuevo tenemos ese problema con Aston Martin. Complicado lo veo. Que Aston Martin aquí brille. ¿Va a ser otra carrera de Aston Martin a la defensiva? Hombre, tampoco me atrevería a decir eso con la antelación, con tanta antelación. Pero desde luego no es tampoco el circuito ideal para Aston Martin. Pero pueden estar fuertes aquí. Sí, sobre todo porque la gama de Pirelli, la que llevan de compuestos, es la más dura. Entonces ahí en ese aspecto puede que esté la cosa... haya chance ahí para Aston Martin. Red Bull, pues bueno, Red Bull le da igual, es que le da lo mismo, es que es un coche 10 prácticamente, o si no es 10, 9,5 sobre 10. Y Ferrari, pues esa es la gran incógnita, a ver qué pasa ahora en un circuito totalmente diferente a Austria, un circuito muy distinto, y vamos a ver lo que ocurre. Quería enseñaros el gráfico sobre todo para que veáis cómo hasta Pirelli considera que es muy diferente. La diferencia entre... bueno, estáis hablando de Hamilton y de Russell, de Lewis, con algo en Neupla, creo que algo... Sin DRS en Silverstone pueden irles mal, sí. Vamos a ver lo que pasa y a ver qué configuración aerodinámica usan. También es verdad que Aston ha optimizado el ala trasera bastante en estos últimos grandes premios. Vamos a ver lo que pasa. Y si presenta piezas nuevas, que tampoco lo sabemos. A lo mejor ahora se presentan con algo también optimizado, nuevo, y el coche funciona relativamente bien. Pero ya os digo, no esperéis un podio de Alonso para Silverstone porque va a estar muy complicado. La baza que puede jugar Aston aquí, que aquí creo que sí va a ser importante, el desgaste del neumático. Es la única baza que realmente Aston puede jugar, esa estrategia. Si las temperaturas son un poco más altas, si Ferrari y Mercedes no encuentran sobre todo Ferrari no encuentra esa degradación, no son capaces de controlarla, puede que Aston tenga la oportunidad ahí.
Si no, Aston va a ser otra carrera para abrochar, para conservar un poco. Si está seco Ferrari, que se olvide. Tienen que mejorar pronto si no quieren quedar atrás. Miedo de la curva 1 y los paralelos. Silverstone en seco se come los neumáticos. Sí, totalmente. Eso le salvaría. Ya os digo, lo único que veo aquí, las posibilidades, es que Aston utilice un reglaje, el que pretendían usar en Barcelona quizás, y que no les salió bien por las temperaturas, y si aquí pueden hacerlo, quizás este circuito sea un poco más exigente todavía en esfuerzo lateral que el de Barcelona, porque afecta a los 4 neumáticos. Barcelona afecta mucho al neumático delantero izquierdo, a los neumáticos de la izquierda, mucho más que a los de la derecha. Silverstone no, porque tiene muchos tipos de curvas. Entonces, en ese aspecto quizás Aston pueda jugar la baza del desgaste. Desde luego a Red Bull no le van a tocar las narices, salvo que Red Bull tenga problemas mecánicos o haya sanciones fuertes, algo, ¿no? Tiene que ocurrir algo gordo, para que a Red Bull le puedan intentar birlar la victoria aquí en Silverstone. Pero el tema Aston, ya digo que para conseguir un podio aquí tienen que juntarse muchos factores, así que lo veo muy difícil, muy complicado. Un quinto puesto, un sexto puesto, sí, creo que Aston está en esa postura, al menos en esa posición, para poder arrancar otro buen puñado de puntos. Y si Stroll está mejor, más concentrado y demás, es posible que Mercedes no se le escape mucho. Este va a ser un circuito donde Mercedes creo que puede volver a brillar de nuevo, así que veremos, ¿no? Porque con el cambio de estructura, aunque Pirelli insista y diga que no, voy a cambiar ya, porque ya no iba a enseñar más cositas. Pues lo último ya que os iba a enseñar era precisamente esto, así que voy a cambiar ya de nuevo a la anterior pantalla. El tema, como os digo, es para mí particularmente, creo que este circuito Mercedes puede ir muy bien. Creo que Ferrari tiene que todavía demostrar que realmente los cambios le están surtiendo efecto. Si pueden llevar el coche bajo otra vez, podrán tener algo que decir. Y Aston tiene que jugar la baza a la defensiva de intentar mantener un mejor ritmo por vuelta, o por lo menos más constante, ¿no?, que sus rivales, y jugar la baza de intentar quitarse una parada en medio. Pero al haber cambio de estructura de neumático, la verdad es que eso genera muchas incógnitas. El cambio de estructura de neumático, que quería explicar un poco por encima. Sabéis que el neumático tiene dos elementos fundamentales, ¿no? Tenemos una carcasa, una estructura, que es la que le da la forma realmente al neumático, esa forma toroidal, como si fuera un donut abierto. Y luego tenemos lo que es la goma, ¿no?, con lo que envolvemos, hacemos la envoltura a esa carcasa, y además colocamos lo que es la banda de rodadura, que será la goma que esté en contacto con el asfalto, o con el piso, o con lo que sea. En el caso de la goma propiamente dicha, si una goma es más dura, a priori, teóricamente, debe de tener menor desgaste. Aunque nosotros hagamos más abrasión sobre esa banda de rodadura, costará más trabajo ir arañando, ir desgastando, ¿no?, esa banda de rodadura. Eso no siempre es así, porque a priori, teóricamente sí debería de ser así, pero ya sabéis que si un coche empieza a patinar mucho, genera mucho más calor, y las gomas con el calor empiezan a degradar más. Entonces al final puedes tener que sea contraproducente, ¿no? Y por otro lado, la estructura, ¿en qué beneficia o en qué perjudica? Bueno, pues una estructura más blanda hace que el neumático torsione más en las curvas, sobre todo cuando le exige esfuerzo lateral. El esfuerzo lateral se exige en apoyo y a alta velocidad y con carga, ¿no? Entonces un neumático más blando torsiona más y por lo tanto desvía la banda de rodadura de su sitio. Puede incluso llegar a hacer... Las suspensiones en Fórmula 1 controlan muy bien lo que es el tema caídas, convergencia, etcétera, ¿no? Pero puede incluso llegar a hacer que el neumático cambie un poquito esa geometría y te cueste más trabajo, ¿no?, arreglar el coche. Pero a cambio tienes, digamos, en muchos aspectos un apoyo mucho mayor de esa banda de rodadura, o puedes conseguir que la banda de rodadura apoye con mayor superficie en ese contacto, esa huella de contacto que genera la banda de rodadura con el suelo se maximice cuando tienes una estructura que es más flexible.
El problema, pues que si le cargas demasiado a esa estructura flexible puede llegar a salirse de la llanta. En casos extremos puede llegar a producirse que la garganta de la llanta, que es la zona, esa oquedad que se realiza en el anillo de la llanta, donde se introduce todo lo que es la estructura del neumático con la goma. Una vez que tú inflas, una vez que eso ya está introducido dentro de ese anillo, una vez que tú lo inflas, eso hace contacto, hace presión y por presión se mantiene esa goma dentro de la llanta y entre comillas se hace estanco, ¿no? Ya sabemos que no es estanco al 100% un neumático, que van perdiendo aire muy poquito a poco. Si el neumático está perfecto, está correcto y está bien instalado, el aire debe ir perdiéndose muy de tarde en tarde. Como os digo, si tú torsionas muchísimo, corre el peligro de que se salga ese neumático del anillo de la llanta y por lo tanto desllante. Al desllantar se puede producir un reventón o simplemente que el neumático suelte todo el aire y entonces claro, el coche se desequilibra en ese momento. Silverstone es un circuito donde hay mucho apoyo lateral, muchísimo, y torsionas mucho ese flanco del neumático, entonces corre el peligro de que ese neumático se salga de la llanta y al perder todo el aire, pues ya sabes, te has quedado sin agarre en ese momento de esa rueda. Entonces, cuando tú tienes una estructura más rígida, ¿qué es lo que ocurre? Pues esa estructura más rígida es más difícil de torsionar, ¿no? Es más complicado. Pero tienes a cambio un problema, y es que reduce esa huella de contacto. Es decir, ese patch que se llama en inglés, esa huella de contacto se reduce un poquito. ¿Debido a qué? A que yo no puedo torsionar tanto ahora la estructura de mi neumático. El neumático se levanta o se baja dependiendo de la posición en la que esté, del sentido de giro de la curva, y por lo tanto al reducir la huella de neumático o al correr el peligro, mejor dicho, de reducir la huella de neumático, estoy reduciendo el agarre. Estoy aumentando la seguridad del neumático porque es más difícil que se salga de la llanta, pero estoy reduciendo las prestaciones de ese neumático. Aunque Pirelli insista y diga que no van a cambiar las prestaciones de los neumáticos, que van a seguir siendo igual de tanto en prestaciones como en desgaste, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque la estructura ha cambiado, la forma de la huella del neumático va a cambiar indefectiblemente y esa superficie de contacto va a cambiar. Luego, por lo tanto, ya estamos cambiando aspectos del agarre del neumático. Como el compuesto no va a cambiar, o creo que Pirelli no va a cambiar el compuesto, a priori no han dicho nada, el desgaste debería de ser parecido. Y digo parecido, no igual. Es incluso probable que aumente un poco el desgaste, debido precisamente a esa pérdida de flexibilidad del neumático que va a hacer que la huella cambie. Pero no tengo tan claro que ya digo que las prestaciones vayan a mantenerse intactas. No lo creo. Pero lo veremos con el paso de las carreras. Puedo equivocarme y es posible que Pirelli haya conseguido cuadrar, ¿no? Hacer la cuadratura del círculo. Si lo ha hecho, chapó por ello. Con una estructura más rígida, también con una estructura más rígida fuerzas más la goma, lo que es la banda de rodadura. ¿Por qué las fuerzas más? Pues porque no le permite a la banda de rodadura tener ese deslizamiento. O mejor dicho, el deslizamiento se va a producir porque la huella es menor y por lo tanto el neumático va a deslizar y va a calentar más. Luego, los equipos que tuvieran problemas para mantener la temperatura del neumático, puede que con este cambio de estructura esos problemas aumenten. Los equipos que no tenían problemas para mantener la temperatura del neumático, no me refiero para calentar en una vuelta, me refiero a mantener la temperatura óptima. Al cambiar la estructura, pues a lo mejor son capaces de solventar un poco el problema que les va a surgir. Entonces, a priori, y repito, todo esto cogido con muchas pinzas, porque aunque Pirelli diga que no cambias el compuesto, si tú cambias la estructura del neumático y no cambias la goma, ojalá y sea así, ojo. A priori lo único que debería de ocurrir es que aumente un poquito el desgaste del compuesto. Si eso es así, bienvenido sea, ojo, que yo soy el primero que está de acuerdo con eso. Pero sí van a cambiar las prestaciones del neumático y por lo tanto va a haber una variación de las prestaciones de los coches en general. Eso es garantizado. Hasta que los equipos y los ingenieros aprendan un poquito, tardarán un tiempo, a lo mejor un mes o
3 o 4 carreras en comprender cómo funciona el neumático y ya buscar unos relajes adecuados para ese neumático junto con el piloto. Los pilotos también van a tener que cambiar su forma de conducir. Hombre, tanto como eso no lo creo, pero sí van a tener que adaptarse un poquito al cambio de esa estructura. Lo que van a notar al tener un neumático más rígido es que el coche, digamos, se comporta un poco más duro, y al tener un neumático más rígido van a notar que el coche, si el coche es subvirador, va a aumentar ese subviraje, y si el coche es sobrevirador, va a aumentar ese sobreviraje, si no cambiamos nada, es decir, si no cambias relajes. Así que ojo, no sé, por un lado estoy muy intrigado con lo que va a ocurrir en Silverstone, porque creo que va a ser súper interesante estudiar todo eso. Por el otro, entiendo que la gente esté un poco mosca con el tema del cambio de neumático. Pero si Pirelli, a priori yo no tengo por qué creer que no, si Pirelli ha decidido cambiar la estructura del neumático es porque ellos tienen datos. Yo sé que los equipos han aumentado muchísimo la carga aerodinámica de estos coches con respecto al año pasado, y cuando tú aumentas la carga aerodinámica estás aumentando las solicitaciones sobre el neumático. Y os repito, en carga, en curva, apoyo muy fuerte y mucha torsión, corre el peligro de que al final el talón del neumático se salga de la llanta y eso puede ser un problema. Me extraña con neumáticos con 18 pulgadas de llanta, pero si Pirelli cree que eso va a ser así, no tengo por qué pensar mal y que eso no es así. ¿Es extraño? Sí, es extraño. No vamos a engañar a nadie. Por un lado, repito, entiendo que estáis mosca con el tema. Por el otro, a mí personalmente como ingeniero pues me atrae, ¿no? A ver qué puede ocurrir o qué resultado puede dar esto. Y repito que me puedo equivocar en todo esto que he dicho, que Pirelli haya hecho sus cálculos, etcétera, y que al final las diferencias sean muy pequeñas con respecto a los neumáticos que hemos tenido hasta ahora y sea más seguro. Ojalá y fuera así, repito, ojalá y yo tuviera que llegar y decir, oye, pues mira, sí, me equivoqué, estoy encantado, pero me temo que los neumáticos van a cambiar de prestaciones. Es muy fácil que cambien de prestaciones. ¿Todo esto puede cambiar el sentido de las mejoras de los equipos, Jero? Sí, totalmente. Si al final el comportamiento del neumático es significativamente diferente, los equipos por supuesto que eso lo van a tener en cuenta. Y sobre todo por un detalle. Tú sabes o sabéis, ¿no?, que hay pilotos que les gusta un coche más subvirador, a otros les gusta más sobrevirador, depende, ¿no? Cada piloto tiene su gusto. Cuando tú tienes que buscar además un cambio de relaje obligado por un cambio de neumático, puedes generarse un problema, porque el piloto quiera un tipo de coche en concreto, pero el neumático no se lo permita. O sea, el neumático haya que trabajarlo de tal manera que el coche tenga que ser sobrevirador por narices. Pues el piloto tiene que cambiar su forma de conducir. Si el neumático tiene que ser subvirador por narices para funcionar bien, esto es un ejemplo muy extremo, ¿no?, que estoy poniendo, no es que vaya a ser así, el piloto vuelve a tener que cambiar su estilo de conducción. Entonces, en ese aspecto estoy muy intrigado, ¿no? Y estoy muy expectante por ver qué sucede en Silverstone. No sé si esta noche lo repetiré en GPcast, todo esto que os he soltado, pero quería explicaroslo a vosotros para que tengáis clara mi opinión, vamos. Porque, repito, en este aspecto del neumático, estructura del neumático, carcasa y goma, lo que estoy dando es mi opinión, mi simple y humilde opinión. No tengo datos en la mano para poder decir, no, pues señores, Pirelli está haciendo esto o lo otro y eso no. Yo no os voy a engañar, no sé lo que va a pasar realmente, al 100%. Sí sé lo que puede ocurrir con lo que os he explicado, todo el rollo que os he soltado antes, estructura más rígida, estructura más flexible. Lo que ocurra en Silverstone, pues lo veremos. Y ojalá y el neumático funcione bien, le guste por lo menos a la mayoría de los equipos, que es lo importante, y haya espectáculo. Y si hay un mayor desgaste de la banda de rodadura, y eso hace que los grandes premios, muchos, tengan que ser a 2 paradas e incluso a 3, oye, bienvenido, por mí bienvenido sea ese cambio de estructura del neumático. Por lo menos te da más variabilidad estratégica. Pero hay que cogerlo todo con muchas pinzas. Con muchas pinzas.
También Rafa Rubio pregunta, dice, hay bastantes carreras en julio. Sí. Además, sabéis que son, corregidme si me equivoco, 4 carreras en 5 fines de semana, ¿no? Creo recordar. Así que creo que sí, va a haber. Hay carreras en las que va a volver a haber solicitaciones fuertes. No sé si al nivel de Silverstone, pero muy cerca. Spa tiene algunas curvas que exigen esa carga. Hungría tiene curvas que exigen esas cargas laterales. Así que creo que va a ser una buena prueba de fuego para muchos coches, muchos pilotos y para esos neumáticos. Vamos a ver lo que ocurre y en función de ello, pues ya si hace falta, pues sacamos las cacerolas y protestamos, ¿no? O decimos, pues mira, bienvenido sea el cambio. Al final no era para tanto, no había que cabrearse tanto. Así que espero que haya sobre todo que haya una buena carrera en Silverstone. Repito, no esperéis nada especial. Aun con el cambio de estructura, estoy bastante convencido de que Red Bull va a seguir siendo superior. No sé si va a mantener esa superioridad tan aplastante y ahora se va a reducir esa distancia, pero que va a seguir siendo superior, de eso no me cabe duda. Y la duda me genera es quién va a estar delante del trío perseguidor de Aston Martin, de Mercedes y de Ferrari. Os repito, y es también humilde opinión mía. Aston Martin va a tener aquí una carrera difícil, en el sentido de que el podio a priori lo veo muy complicado. Pero todo puede pasar, puede haber desgaste mayor de goma y que Aston Martin juegue esa baza, en fin, todo cogido con muchas pinzas. Siento no poder ser más explícito. A lo mejor luego, después de los entrenamientos libres del viernes, voy a intentar hacer un directo y ya os doy mi opinión, ya con habiendo visto un poco el funcionamiento, ¿no?, de los neumáticos en pista, y a lo mejor cambio de opinión, ¿no? Y os digo, oye, pues mira, pues veo a Aston Martin muy fuerte, ojalá. Con la previsión de lluvia, menos porque tendremos... Hombre, pues si ya me estás diciendo lo de la previsión de lluvia, porque hombre, si fuera en seco sería más interesante, pero si ya hay previsión de lluvia ya lo volvemos a liar otra vez. Esperemos que no, vamos a ver lo que pasa. Pues no sé, vosotros, yo creo que ha quedado un directo bastante apañado, ¿no? Así que nada, chicos, me despido. Muchísimas gracias de nuevo, lo digo de verdad, de corazón, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.